Bueno, en esta clase vamos a iniciar lo que vendría siendo fontanería o tubería, donde vamos a tratar de saber cómo trabajar las instalaciones hidráulicas o sanitarias. Es importante que entiendas que aquí hay ciertos aspectos en el sentido de cómo manejarlo. Vamos a entrar a una parte sencilla de lo que más o menos vamos a ver. Te voy a hacer videos más cortos, pero ya más precisos en específico en esta parte. ¿Por qué? Porque el elemento en cuestión de fontanería es un poquito más específico y con más ciertas restricciones de acuerdo a las normas de fabricación o las normas de acuerdo a esa ingeniería. Lo que primero vamos a ver es abrir la plantilla, que sería nuevo, y vamos a buscar la plantilla que diga mecánica o fontanería. Mecánica en algunos aspectos puede venir eléctrico, HVAC o incluso instalaciones especiales o instalaciones de contraincendios. Aquí Revit trata de separarlo para poder trabajar de una forma más explícita o más concisa. Entonces vamos a escoger lo que es plantilla de fontanería, le damos a abrir en proyecto y esperamos que abra la plantilla. Es importante que entiendas que algunos aspectos que vamos a trabajar tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esto es una tabla que te voy a agregar, es los diámetros de lo que trabaja en tubería. Aquí en México se trabajan de una forma, en Europa se manejan de otra, pero lo ideal es que tengas la base para que puedas tú manejarlo en lo que estás utilizando en la parte europea o en el lugar donde estés trabajando. Muchos lo manejamos como DN o en su defecto diámetro nominal, que vienen siendo en pulgadas. El diámetro exterior, ¿a esto que se refiere? Que tendrías que tener en cuenta cuánto mide el diámetro exterior de la tubería, el diámetro interior, el espesor de la pared, la presión a cuántos grados centígrados y el peso aproximado. Esto puede variar porque puede ser cobre, puede ser plástico, puede ser PPH, PPL, acero al carbón, acero galvanizado, acero inoxidable. Puede variar mucho y esto hay que tener cada tabla dependiendo de lo que ocupes. Aquí hay que entender que el proveedor es el que te va a dar esas especificaciones. Porque un ejemplo, hay cédula 40 y hay cédula 80 en acero al carbón. Ahí lo que varía es el tamaño del espesor de la pared. Y ahí lo que también varía es que si viene con costura o sin costura. O sea, es la unión de cómo se generan esos tubos. Esta tabla te la voy a anexar para que te des una idea. Te vas a dar cuenta que vamos a trabajar sobre esta lógica, pero ahorita vamos a ver las herramientas que manejan o nomás a rasgos generales lo que trabajaríamos en formato de fontanería o de tubería. En este aspecto, ya que entramos, vamos a importar o vamos a insertar el proyecto que estábamos llevando, que lo vamos a vincular, no lo vamos a importar. Eso sería mucho más práctico para poder trabajarlo. Vamos aquí, archivo Revit, y voy a meter la última, que es esta. Vamos a dar a importar. Cuando importamos, no importar, cuando linkeamos o anexamos el archivo de Revit, lo que va a hacer es que la estructura la va a generar en un formato en color grisáceo. Aquí la norma de dibujo establece que toda la arquitectura o la obra civil debería de ser en formato gris, donde nos permita ver las instalaciones de forma importante, denotando o más bien limitando los aspectos de la arquitectura que no nos limiten o no nos dejen ¿cómo se llama? Una limitante sobre el archivo. Si te das cuenta, aquí está, ¿no? Te das cuenta que todo está en gris, excepto lo que resalta son los ejes. No hay cotas, solamente lo que menciona las instalaciones, los espacios en formato gris, sin datos, sin información. Ahora nosotros vamos a ingresar en lo que es en la parte de arquitectura y te das cuenta que no lo hay. No hay ninguna tubería, algún elemento de ingeniería. Ahí está el apartado de estructura, donde sabemos que eso nos va a llevar todo lo que es el elemento estructural, la carga, cimentaciones, castillos y demás. Nosotros vamos a ir al apartado de sistemas. Y en sistemas viene climatización, que es el HVAC,
La fabricación, que es cuando tenemos ciertos aspectos como su portería. Los elementos que van a rigidizar esa parte, o sea, las costillas o las costuras, las uniones que trabajan en ese apartado de HVAC. Y aquí venimos con los equipos, que es hasta aquí. Por eso viene mecánica, PID, detalle Smith. Pero aquí viene el apartado de lo que viene siendo tubería. Cuando nosotros iniciamos, simplemente le damos en tubería y empezamos a dibujar como si fuera una línea, ¿no? Te vas a dar cuenta que a la hora de empezar a dibujar va a generar solamente líneas, y la ventaja es que nos va a dar los ángulos y las distancias. Si nosotros hacemos el clic y empezamos a dibujar, te darás cuenta que para esto sería como un formato sencillo, donde nos están diciendo, donde una línea negra es la tubería, donde estoy dando un quiebre es el codo, donde nos está indicando de acuerdo al formato en 2D y nos permite trabajarlo. Hay que entender que también aquí dentro de Revit nos va a dar estas restricciones, que hay cosas que no podemos hacer, como esta, no te va a dejar. ¿Por qué? Porque no hay un codo en ese ángulo de 128 grados. Aquí sí. Recuerda que en cuestiones de tubería vamos a trabajar de acuerdo a los ángulos, que son 45, 30 y 60 y 90 grados. Por eso Revit te está diciendo que no te permite hacer unos ángulos en específico, como aquí, ¿no? No me deja darle clic, no me deja dibujarlo. Si yo lo hago acá, sí lo hace. Y ahí está. Los estilos de representación va a depender para lo que necesitas. Nosotros le podemos llamar que este es un diagrama, o en su defecto un esquema. Si le queremos cambiar la calidad, recuerda que le tenemos que dar desde aquí y le vamos a dar medio, o alto. Te das cuenta que ahora sí ya se ve la tubería, los codos y lo que necesitemos más. Si yo quiero dibujar una T, simplemente hago esto y automáticamente la unión la hace el formato de la tubería de Revit. Si yo le cambio y le pongo en medio, sigue siendo el mismo formato que ven diciendo, como lo manejaría como boceto, ¿no? Pero si yo le cambio a alto, me va a permitir ver el tamaño de la tubería. También trabajamos con herramientas que nos permite tener conexión rápida, que esto nos va a permitir que yo donde dibuje y le dé clic y mueva yo mi tubería, automáticamente me va a permitir hacer la unión de una T. Si te das cuenta, no me deja, y ahí sí. También nos permite tener conexiones automáticas, heredar elevaciones, heredar tamaño de tubería, añadir una vertical o cambiar pendiente. Tenemos herramientas que vienen siendo pendiente desactivada, que esto a qué se refiere. En drenaje sanitario, recuerda que el drenaje debe de llevar una pendiente. Aquí sería del 1 o 2%, que estaríamos hablando de que por cada metro va a bajar el 2%, o cada 2 centímetros por cada metro. Tenemos pendientes hacia arriba, pendientes hacia abajo, y lo podemos manipular con esta parte. Es importante entender que el formato que tenemos tiene solamente el estándar y PVC. Nosotros podemos ir añadiendo esos tipos de tubería que vamos a ocupar. Si vamos a ocupar cobre, si vamos a ocupar PPH, PPL, aceros, o de lo que necesitamos trabajar. Es importante que entiendas que en cuestión de fontanería va a depender hacia dónde va dirigido. En este aspecto, en cuestión de una casa normal o una arquitectura habitacional, solamente se ocupan cobre, en este caso tubo plus, que es la que hay acá, o PPH o CPVC, y a veces o en algunos aspectos ocupan el galvanizado. También hay que entender que si vamos a ocupar drenaje, solamente puede ser PPH o solamente
PVC. No se puede ocupar otro tipo de tubería salvo que la norma no lo permita, y depende de la zona. Si te das cuenta, ahorita yo señalando o seleccionando alguna tubería, al parecer no nos está diciendo qué es, pero tenemos la información que está justificada por el centro. En tubería se maneja sobre el eje o el eje de la tubería. No se maneja por exterior ni por interior, se maneja solamente por el eje. Tenemos lo que es el diámetro nominal, que vendría siendo en este caso entender que si le voy a dar un diámetro me puede dar el interior, si yo se lo quiero indicar, o le podemos dar el valor del diámetro exterior. Va a permitir una elevación, y esto se debe a que la elevación me va a estar marcando de dónde está dibujado, ¿no? Entonces te das cuenta que está a 2750, no está en metros, lo podemos manejar en metros, igual que como en arquitectura. Cambiamos el estilo de visualización y ahí está, ¿no? Ahí está la elevación de 270. Es importante entender esos aspectos. Ahora, la ventaja que nos da Revit a comparación en algunos aspectos, en MacroStation o en Archicad, no lo recuerdo bien ahorita, pero nos permite que si nosotros queremos darle una línea, DL, digamos que estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto y yo estoy haciendo esto. Y digamos ya tracé una trayectoria y quiero que esa trayectoria se vuelva tubería. Lo que podemos hacer es hacer lo siguiente: vamos a sistemas, vamos a tubería y yo le voy a dar modificar tubería y lo podemos dibujar de acuerdo a siguiendo esos puntos. Y sin ningún problema, ya lo que hice fue dibujar la tubería a partir de esa misma línea. Si yo lo vuelvo a repetir, nos daremos cuenta que podemos hacerlo marcando solamente el eje con la opción que escogí, que vendría siendo marcador de posición de tubería, donde yo le doy acá, le damos aquí, este es el marcador y me dice que es demasiado corto. Es una de las pequeñas restricciones que marca el elemento como tal, ¿no? Pero eso ahorita es un ejemplo y iremos a ver en dónde sirve el marcador. Igual acá, demasiado corta, y otra vez lo vuelvo a dibujar y ya lo une automáticamente sin ningún problema. Ahora, uno de los aspectos es que aquí Revit entiende y comprende el manejo de cómo vas a ocupar esta tubería. ¿A qué se refiere? Especifica si es para sistemas contra incendios, si especifica que si es para agua potable, agua reciclada o un sistema en específico. Y nosotros podemos ir viendo dónde lo queremos ver por disciplina. Que este es el apartado por disciplina: fontanería, estilo por deferencia, fontanería, subdisciplina, climatización, iluminación de potencia. Porque, bueno, en climatización se puede ocupar para poder, no sé, en este caso el aire acondicionado, puede ser que el sistema que estés ocupando necesite tubería para transportar agua caliente, gas o agua fría o gases. En iluminación se recuerda que se ocupa la tubería para poder transportar o pues para poder cubrir lo que es todo el cable para la conexión de iluminaciones. Y en cuestión de potencia ya es como para un poquito más para industrialización. Y vamos a ver dónde está. Norte del proyecto original. Perdón, es que no está seleccionado. Le damos aquí
y seleccionamos y aparece la información. Y si te das cuenta donde dice mecánica, dice suministro hidráulico. Esto es para un tipo de ciertos equipos. Pero en este caso lo que yo voy a ocupar, le voy a decir, ¿sabes qué? Es que esto quiero que sea sanitario y cambia automáticamente de color y no se queda en color negro. Si yo le pongo en este y selecciono de nuevo y le digo que esto sea agua caliente, sanitario, automáticamente lo cambia en color rojo diciéndome que es agua caliente. Si yo lo selecciono te darás cuenta que ya me asignó un elemento y esto es por cómo está clasificado o el material dado de alta dentro de la configuración de las tuberías. Como no tengo cargado esta información, automáticamente aparece el formato de cobre, el diámetro y los flujos de cálculo mecánico, ¿no? Si yo quiero cambiar este y le digo que este quiero que sea agua fría, automáticamente cambia el color. Y si yo a este le cambio y le cambio de sistema hidráulico a un sistema contra incendios, te darás cuenta que aquí no cambió. ¿Pero por qué? Perdón. En este sentido, porque no está clasificado. Si yo le cambio incendios por otro tono, tampoco. Las herramientas que vienen para trabajarlo va a depender de lo que ocupemos. Como te vuelvo a repetir, va de acuerdo a trabajar de lo que necesitemos. No está dado de alta, por eso no cambia el tono. Piensa que es lo mismo, simplemente lo que hay que especificar es hacia qué lo vas a ocupar. Mira, aquí no cambia. Pero si yo lo regreso a algo que yo conozco, lo va a hacer. Y te va a permitir trabajarlo y poner una pendiente. En este caso le voy a poner pendiente hacia abajo, le voy a poner un 2% y le voy a dar acá, acá y acá. Y en este caso le voy a poner sanitario para que se pueda ver. Ya está el color. Y si yo me voy al 3D, no, a lo mejor simple vista no se ve, pero si yo me voy a las vistas, te darás cuenta que en el navegador de proyectos solamente viene vistas, disciplina, fontanería y planos de vista, planos alzados y de lo que estamos ocupando. Y te darás cuenta que aquí está la pendiente. La tubería está teniendo la pendiente que yo le estoy pidiendo. Si yo quisiera que la pendiente tuviera hacia arriba, lo va a hacer igual. Vamos a cambiarle por igual sanitario y vamos a ver en la vista cómo se ve. ¿Ves? A comparación del anterior, que baja, esta sube. Esto nos va a hacer de cierta forma una forma más práctica de poder trabajarlo para instalaciones. Nosotros vamos a realizar en el proyecto la tubería de que viene siendo de agua o suministro, tanto de drenaje como de elementos de agua potable o suministro de agua caliente. También tenemos instalaciones como llaves. Como no tenemos ninguna, también tenemos codos en específico, ciertos codos, ciertos elementos o elementos de complemento de esta tubería. También tenemos en cuenta que aquí, mira, aparece esto. Este es un codo reducido. Y si te das cuenta, al seleccionarlo aparecen estos puntos. ¿Esto qué nos indica? ¿Dónde pueden hacer las conexiones? Yo le puedo dar aquí, botón derecho, y le voy a dar dibujar tubería, y yo ya puedo dibujar la tubería a como está. Y automáticamente lo va a dibujar. Si yo toco el otro extremo, y le doy aquí, lo va a hacer. Dibuja y dibuja.
También tenemos la herramienta de poder dibujar tuberías en paralelo. ¿A qué se refiere? Que yo puedo dibujar una tubería teniendo en cuenta una base, y tiene esa distancia, tiene la misma que acá. Te das cuenta que en codos no, pero acá sí. Le damos acá y le damos acá. Y ahora necesitamos que este elemento se una. Puede ser que cogemos este, le damos este y lo hace. Y aquí, acá, de aquí acá y de aquí acá. Y automáticamente ya unió la tubería. Te darás cuenta que las secciones las está dejando. Si yo la quito, es tubería completa. Simplemente la toma como referencia para poder trabajar. Ahora, podemos trabajar en planta como podemos trabajar en isométrico. Imagínate que te piden que revises una altura y quieres que anexar la tubería. Entonces lo que voy a hacer aquí es irme a sistemas, voy a darle aquí, voy a tocar este punto, el eje, y aquí le voy a decir dónde está la elevación intermedia, en dónde está el nivel, y lo puedo cancelar. Diámetro, si es que se fuera el caso, ¿no? Te vas a dar cuenta que lo voy a hacer así y lo voy a hacer hacia arriba. Te das cuenta que no está generando ese tipo de elemento porque tenemos una pendiente. Si le damos sin pendiente, te das cuenta que no nos permite. Muchas veces es engañoso. Y ahí está. ¿Por qué? Por esto. Yo según toque el centro de mi tubería y simplemente lo estoy viendo en planta. Pero si yo lo que hago es por un corte y le marco aquí y le marco acá y le doy aquí para ver la vista, cambiamos la calidad, y si yo de aquí le hago tubería y vamos a dar la conexión automática y le vamos a dar hacia arriba, te darás cuenta que sí lo hace. Porque, bueno, es que esto es engañoso en algunos programas. Revit es más específico, como si fuera más un dibujo más técnico. ¿Por qué? Porque es ingeniería en cuestión del MIP. Si nosotros vemos, aquí está, y está en la elevación. Entonces muchas veces es engañoso que si lo podamos dibujar en isométrico. Pero realmente es como acá, mira, le damos acá, botón derecho, dibujar tubería, y le vamos a dar ahí. Y no está en alzado, simplemente está en planta. Y es importante que tengas en cuenta en esto. Esto es para que te des una idea. Nosotros ya empezaremos a dibujar ya toda la instalación. Vamos a empezar primero con lo que viene siendo el drenaje para que lo podamos trabajar. ¿Sale? Ahorita es para que conozcas y lo podamos trabajar. Ahora, lo que vamos a hacer, yo te voy a anexar las familias que vamos a ocupar en cuestión de fontanería, y vamos a dejar el estructural un poquito al final porque en esta casa o este proyecto nunca me mandaron los estructurales, entonces voy a buscar algo que sea referente para que lo puedas manejar y lo puedas entender. Esto sería lo que veremos como primera parte de lo que vendría siendo tubería o MIP o fontanería en Revit.